Esta es la hora de las minis reflexiones con la pastora Raquel Mateo. Vale la pena marcar la diferencia por Dios. Mini reflexión 556. Hemos escuchado muchas veces esta expresión. La mayoría tiene la razón. Generalmente ante una situación, un debate, cuando el 70%, 60% de las personas van a favor de un punto o en contra, se dice que la mayoría tiene la razón o se gana por cantidad mayoritaria. En el mundo se mueve mucho esto. Cuando digo el mundo me refiero al estilo de vida diario de la humanidad. Pero en Dios es así. Realmente muchas veces quizás hay un conglomerado de personas que tienen una manera de pensar y si quizás un cristiano difiere de ellos, dicen que el cristiano es raro, de que nosotros como hijos de Dios, pues si no nos mezclamos en la onda, en la mole, en el estilo, en la manera de actuar, pues nosotros estamos atrás o somos personas que, que realmente no estamos en la actualizados, según muchos dicen. ¿Saben qué? Es muy importante nosotros marcar la diferencia por Dios. En predicaciones yo he dicho de que si una persona que le gusta beber, que es fumador, expresa libremente lo que le gusta hacer, ¿por qué no nosotros expresar libremente quiénes somos en Dios? ¿Sabe? Muchas veces nos vamos a ver en situaciones en donde se nos tachará de personas raras y extrañas por profesar quién somos. Pero nunca debemos de echar para atrás, nunca debemos de cambiar el mensaje o la palabra que Dios nos dio porque no seamos aceptados. No, el hecho de que no seamos aceptados no quiere decir que estemos mal. Por eso le decía al principio que no siempre la mayoría tiene la razón. En una reunión, para tomar una decisión, la mayoría levanta la mano y a favor y gana. Pero en Dios no es así. ¿Sabe? Nosotros los cristianos en este siglo XXI estamos realmente, pues, nos ha puesto en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se tienen como buenas, como normales, como correctas, en un mundo que cada día más se vuelve más liberal. Pero nosotros como cristianos no podemos seguir la corriente de este mundo. No podemos volvernos, tener el mismo lenguaje del mundo. De hecho, el mismo el mismo Dios le decía a Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Vale la pena usted ser diferente, porque muchas veces a la larga estos que fueron contrarios a ti tendrán que venir a pedir consejo. Esta mini reflexión llega porque me puse a meditar en la historia de Josué. Si nosotros leemos en Josué capítulo 1, primeramente Josué capítulo 1 habla acerca de cómo Dios llama a Josué y le da el llamado como sucesor de Moisés. Pero si nosotros vemos en versículos anteriores, dice que en el libro de Éxodo, en su Éxodo capítulo 33, en su versículo 11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Me llama la atención de un joven que marcó la diferencia en medio de un pueblo rebelde. Este pueblo cada día se desviaba de Dios. El pueblo de Israel, viendo los prodigios y maravillas que Dios hizo con ellos aún se atrevieron a hacer becerros de oro para adorarlo. Pero en todo el tiempo que el pueblo de Israel se contaminaba, haciendo lo que a Dios no le agradaba, en cuando se ponían a una y
comenzaban a criticar a Dios y a Moisés, dice que Josué siempre estaba sirviendo a Moisés. Josué siempre estaba en medio del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de reunión, el lugar en donde estaba la presencia del Señor. De hecho, muchas veces cuando Moisés estaba en el monte, Josué se quedaba al pie del monte. Josué no se mezcló. Josué marcó la diferencia. ¿Y sabe qué? A la larga se vio el resultado. Quizás el pueblo a Josué lo veía de manera denigrante y lo veía como un traidor porque no se unía a ellos. Pero Jehová estaba evaluando y a la hora de Dios elegir, puso los ojos en alguien que había marcado la diferencia actuando de manera correcta. ¿Sabes qué? Vale la pena nosotros marcar la diferencia en una sociedad, en un grupo, en una iglesia que quizás está rigiéndose por ciertas reglas humanas que no va conforme a Dios. Y a veces te van a mirar raro o extraño porque no te mueves en esa línea, en ese aire. Pero Jehová dice, solo guarda mi palabra, rígete por mis mandamientos. Y así, a la hora de que realmente haya alguien que necesite dar a conocer a Dios, tú, si vives conforme a las Escrituras, vas a marcar la diferencia. ¿Saben qué pasó con Josué? En el libro de Josué 1, en el versículo 16, después que Dios habla con Josué y le dice que sea valiente, en el versículo 16 le dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, a ti te obedeceremos o te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¡Wow! Hermano, cuando yo leí al leer esta lectura me lleno de emoción y vuelvo a decir, vale la pena marcar la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios elige a Josué, el pueblo sabía que Josué era un hombre que se había guardado. Había testimonio en la vida de Josué. Y por eso cuando el pueblo escuchó que quien se iba a quedar de sucesor de Moisés era Josué, ellos realmente reconocieron que Josué había dado testimonio. Quizá al principio se levantaron en contra de Josué. Quizá al principio lo vieron como un ser raro, extraño, o quizás lo vieron como decimos en buen latino, buen dominicano, una persona tonta. Pero realmente Josué estaba atesorando. Josué fue diferente. Josué marcó la luz. Y en el momento a quien Dios eligió fue al hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso es quien va a hacer que realmente tú brilles en medio de la oscuridad, va a ser Dios. Por eso no temas, no te amedrientes, no te sientas mal, porque quizás en el trabajo te ven como extraño, porque tú dices que eres cristiano, porque tú no te metes en las conversaciones que no son correctas, porque tú no criticas, porque tú no eres chismoso, porque quizás tú no te ríes de los juegos que tienen doble sentido, porque tú marcas la diferencia. Déjame decirte que muchas veces nos van a ver como personas raras y extrañas, porque no aplaudimos lo malo, porque no nos vamos por las corrientes del mundo, sino tenemos una guía y un enfoque que se llama Dios. Dios hoy te dice, vale la pena. Por eso es que el pueblo tuvo que reconocer que Josué era diferente. Y a la hora de Dios elegir, Dios eligió a ese joven que parece que estaba solitario, que siempre estaba detrás de Moisés, que siempre estaba a escondidas, haciendo las cosas de Dios, pero Dios lo estaba mirando y a la hora de Dios honrarlo, lo honró tanto que Josué se atrevió no solamente a demostrar que Dios estaba con él, sino aún la misma naturaleza tuvo que sujetarse, porque hubo un momento en donde él le dijo a la luna, detente en sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. O sea que la misma naturaleza tuvo que reconocer que Josué era diferente. Hoy, a través de esta mini reflexión,
el Señor nos impulsa a que nosotros marquemos la diferencia, porque quizás el tú honrar a Dios hoy te va a sacar lágrimas, pero mañana Dios te va a honrar. El tú honrar a Dios va a hacer que muchos te den la espalda, pero muchas veces estos que te dan la espalda van a tener que venir a buscar consejo donde ti, porque Dios, cuando te ponga en el lugar que Dios determinó, ellos tendrán que ver que Dios está contigo. Por eso, si te unes al montón, a los que creen que tienen la razón, pero están contrario a Dios, vas a terminar como ellos. Pero si tú y yo decidimos honrar a Dios por encima de cualquier persona, no importa la influencia que tenga, si esa persona no está haciendo lo correcto, entonces Dios en su momento te honrará. Y no solamente en privado, sino en público. Y tendrán que venir a buscar consejo. Y tendrán que reconocer que como Dios estuvo con Moisés, también está contigo. En el nombre de Jesús. ¿Sabe, amigo? Hoy Dios te quiere dar a entender que dejarse llevar por las corrientes de los amigos, dejarse muchas veces arrastrar para que ellos vean que tú no eres raro, no eres diferente, no es la mejor opción, porque hay amistades que te hunden, hay ambientes que te dañan, y Dios te dice, huye de esos lugares, pero ¿sabe dónde vas a estar seguro? En la presencia de Dios, dejando que ese Dios poderoso rige tu vida. Solamente le tienes que decir, Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si has hecho esta oración, hoy comienzas a ser sellado por el Dios que realmente hace la diferencia. Iglesia de Cristo, vamos a poner el nombre de Dios en alto. No temamos decir que somos cristianos. No temamos ser diferentes. No temamos en el trabajo, en el lugar donde estemos, poner el nombre de Dios en alto y no involucrarnos ni contaminarnos con lo que se mueve, con lo que se dice o lo que se habla que vaya contrario a Dios. Este es el tiempo de ser cristiano genuino, de marcar la diferencia. Hasta aquí es esta mini reflexión. Recuerde, no nos podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom. Shalom.